Vamos a ahondar un poco más en este asunto. Tengo la línea telefónica de antemano, le agradezco que nos tome la llamada el diputado Rivera Castillejos, secretario de la Comisión de Hacienda de allá en San Lázaro. Te agradezco mucho, Armando, que nos tome la llamada. Muchas gracias, Paco. Muy buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias. Buenas noches. Dime una cosa, Armando, ¿ya tuviste oportunidad como secretario de la Comisión de Hacienda de palpar y de sentir este paquete económico? Sí, Paco. Fíjate que ya llevamos un par de horas leyendo lo que entregó hoy el secretario Meade, y yo les puedo decir que el paquete económico es como un libro que tiene 3 capítulos. El primer capítulo tiene que ver con los criterios generales de política económica, en donde nos dan a conocer las variables macro, como tipo de cambio, inflación, tasas de interés, precio del petróleo, plataforma de producción, que eso nos sirve para leer el segundo capítulo, que tiene que ver con la ley de ingresos. Esto quiere decir cómo va a ingresar sus recursos, su dinero, el gobierno federal. Y una vez que ingresas y llegas a ese acuerdo, pues tienes que ir al tercer capítulo, que es el presupuesto. Porque mucha gente te dice, ¿cómo va el presupuesto? El presupuesto es el tercer capítulo, y que es cómo lo va a ejercer, cómo va a gastar el ingreso que obtuvo después de ver las variables macroeconómicas. Y resumiéndote, a lo que hemos visto ahorita, que obviamente vamos a entrarle a más profundidad en los próximos días, las variables macro que nos están presentando, en muchos casos no son creíbles. Y te voy a decir por qué no son creíbles. Nos están proponiendo un tipo de cambio promedio en el año de 18 pesos con 20 centavos. Así es. Cuando no lo han logrado en este último año, y no vemos que cambien las cosas para poderlo lograr. Entonces, son buenos deseos y es un colchón que tienen, porque si este tipo de cambio se pone en el paquete económico a 19 o a 20 pesos, que es lo más real que pueda suceder, trae un impacto en ingresos y también en egresos, un impacto porque van a ingresar más pesos, pero también van a salir más pesos por pago de la deuda externa, sobre todo, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo de tipo de cambio, que no es real lo que nos están proponiendo, ¿no? Dime una cosa, Armando, ¿se puede ser, debería de ser, pero se puede ser realista como gobierno federal, como secretario de Hacienda, entregar un paquete económico que sea verdaderamente realista? Pues yo creo que sí. El problema que tenemos ahorita con el gobierno federal es que no tiene credibilidad. Todos los años nos han propuesto un crecimiento estimado y todos los años se han quedado cortos. Vimos hace unos cuantos días cómo todavía Banco de México redujo la estimación de crecimiento, y ahorita que nos dicen que puntualmente vamos a crecer el 2.5 y el secretario da un rango de entre 2 y 3, creemos que está muy por arriba. Nosotros creemos que este año no vamos a llegar ni al 2% de crecimiento. Entonces la historia nos hace ver que siempre ponen números alegres que no se logran, y ahí es donde tenemos que empezar a manejar cifras más de acuerdo a la realidad. Así es. En cuanto a los criterios de análisis macroeconómico, de variables macroeconómicas. Por otro lado, en cuestión de ingresos, pues qué bueno, es muy claro que se ve ahí que vamos a tener un incremento en términos reales de 0.4 de recaudación. Lo triste es que cuando ves de dónde va a venir este dinero, ves que son ingresos tributarios, donde crecen casi el 10% los ingresos por cobro de impuestos. O sea, no hay impuestos nuevos, no vemos un programa de que amplíe la base tributaria, que haya más contribuyentes, y van a ir a recaudar sobre la misma base de contribuyentes, o sea, que paguen más los que estamos pagando los impuestos. Y ahí es donde decimos que se está quedando corto, porque es explotar a quien ya está generando riqueza, quien está generando ingresos, y que le dé dinero al gobierno federal. Y cuando vemos cómo lo va a gastar, pues nos llama la atención que en el gasto programable trae una reducción del 6.1%. Eso quiere decir que los programas de las secretarías, sean programas de inversión o programas de gasto social, pueden verse afectados. No vemos una reducción en el gasto administrativo o en el gasto corriente. Entonces, yo estoy seguro que encontraremos buena voluntad tanto en el nuevo secretario de Hacienda, el doctor Meade, como en el grupo parlamentario del PRI con sus aliados, para sentarnos en estas próximas semanas a hablar de estos números a fondo. ¿Por qué? Porque va llegando el secretario nos presenta un paquete económico que fue presentado por el doctor Videgaray,
y obviamente él mismo tendrá las dudas y querrá corregirlo, y tenemos varias semanas para entrar a la discusión y corrección de este paquete económico. ¿Basta con esta reducción de 239,000 millones de pesos en el gasto público? ¿Es suficiente? Nosotros decimos que se quedan cortos. Incluso, bueno, sí aplaudimos que ya presentan un superávit primario, por primera vez en 4 años, y más bien yo te diría, por primera vez en los últimos 8 años el gobierno ha presentado un superávit. En los precriterios nos presentaron un superávit estimado de 0.2, que eran 40,000 millones de pesos aproximadamente. Ahorita corrigen la cifra y nos dicen que va a ser de 0.4, que será cerca de 74,000 millones. Pero la propuesta de Acción Nacional es que este superávit debe ir a cifras más altas. Deberíamos tener un superávit de 1.4, 1.5, y que estamos hablando de alrededor de 270 a 300,000 millones de pesos, solamente para mantener el porcentaje de deuda con respecto al PIB. Y esto es muy importante porque esto tiene que ver también con impacto en las variables como tipo de cambio. Entonces, necesitamos gastar menos, y lo que tenemos que ver es en dónde se debe de gastar menos. No es suficiente la propuesta que están haciendo de los 293,000 millones de pesos, ¿no? Pues ya se está hablando de un recorte de poco más de 7,000 millones de pesos en programas sociales, en programas de Sedesol. Hay que ver si tienen un impacto con la población o no lo tienen, porque no porque estén dentro de Sedesol o dentro de educación o dentro de salud están dando un beneficio. Muchas veces están los programas ahí, no los aplican, tienen que regresar recursos las secretarías, y vemos cómo hay resignaciones. Pues necesitamos entrarle al fondo de los programas, cuáles programas se están duplicando o triplicando, porque sigue habiendo duplicidad de tareas en diferentes con programas sociales en diferentes secretarías. Pues vienen semanas intensas de debate, de negociación, de altercado seguramente en torno a la aprobación de este paquete económico, que deberá estar aprobado, hasta donde entiendo, el 15 de noviembre. Y bueno, sea de una forma o de la otra, Armando, el panorama para el cierre del 2016 y el 2017 es oscuro. Es difícil, y si no corregimos este paquete económico, el año que entra puede ponerse más feo. Entonces yo creo que debe haber una gran responsabilidad. Yo creo que la llegada del nuevo secretario de Hacienda nos abre la perspectiva para que haya ajustes en la economía de México, que a todas luces hemos visto que ha sido erróneo el manejo de las finanzas públicas y de la economía en estos últimos 4 años del gobierno federal. Armando Rivera, te agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias TVC. Muchas gracias, Paco. Buenas noches y a las órdenes. Muy buenas noches. Bueno, estaremos evidentemente platicando.